Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Y como veis, le he robado la pizarra a mis críos y la voy a utilizar para enseñaros cómo es el esquema de conexión que hemos utilizado en este mod, para que si os animáis a fabricarlo os quede claro cuál es el esquema de conexión que tendréis que utilizar. Así que vamos a empezar dibujando el tema de del portabatería o las baterías. Este esquema vale tanto para mod de una batería, de 2, de 3, como queráis. También vale para incluso configuraciones en serie. Podréis poner el portabatería en serie, como queráis. Siempre vais a tener que sacar un positivo y un negativo del portabatería, ya sea de una, de 2, en serie, como lo queráis hacer. Vamos a ponerlo como yo lo he hecho en este caso, pero si lo queréis aplicar a otro formato de batería, o sea, con una batería, o ponerlo en serie, tendréis que tener en cuenta que vuestro positivo o vuestro negativo saldrá de un lugar distinto de donde nosotros lo vamos a dibujar aquí. Yo lo voy a dibujar como yo lo he hecho. Pues aquí hemos dibujado como lo he fabricado en el mío, con dos baterías. Los positivos los tenemos arriba, los negativos están abajo. Si utilizáis una configuración de una única batería, sería igual. Si la hacéis en serie, tened en cuenta de que el positivo y el negativo saldrían del mismo lado, ya que tendréis que hacer positivo, negativo y quedaría una salida de positivo por aquí y negativo de la batería de al lado. Eso ya lo tendréis que tener en cuenta vosotros si cambiáis esta configuración. Esto para baterías en paralelo, 2, 3 o 1, da exactamente igual. Sería este tipo de esquema que estamos haciendo. Así que como veis, ya he dibujado aquí lo que sería el cable positivo puenteado entre los dos positivos de la batería y el negativo que sale ya por aquí, también puenteado de los dos negativos de las dos baterías. Vamos a acabar rápidamente con el positivo porque, como vimos, el positivo va directamente al conector 510. Así que vamos a dibujar el conector 510. Aquí lo tenemos ya dibujado y, como hemos dicho, el positivo de las dos baterías va directo al positivo del conector 510. Ese cable, terminado la conexión positiva, va directa al conector 510. Y el cable negativo será el que irá conectado a través del transistor. Vamos a dibujar el transistor y vemos cómo va conectado. Pues aquí tenemos ya el transistor dibujado. Como veis, tiene 3 patas. Esas 3 patas, como ya hemos ido viendo en la instalación, el que viene directamente del negativo va conectado a la pata derecha. La pata de la derecha mirando al transistor de frente. Os voy a poner una foto por aquí o algo del transistor como es visto de frente. Es bastante importante la posición de conexión de cada cable, porque si no esto no funcionaría, ¿vale? Así que el que viene de negativo de batería directamente a la pata de la derecha, que es donde viene la intensidad. La siguiente pata sería la que saldría del transistor, una vez que activemos el transistor, la que saldría hacia el 510. Por lo tanto, habría que tirar un cable directamente a la conexión negativa del 510, como también hemos visto en el vídeo. Y la tercera de las patas que nos queda es la de la señal, es la que da la orden al transistor de que cierre este contacto entre los dos cables del negativo, de que el cable del negativo que viene al transistor y el que sale hacia el 510 cierre el circuito y entonces haya paso de corriente y funcione el mod. Esta pata es la de la señal que da al botón. El botón, que os lo he dibujado aquí, bastante grandote, y el botón, como vimos, tiene 2 patas. Uno y la otra se conectan cuando pulsamos el botón. Por lo tanto, una de las patas tiene que ir a la patilla que nos queda libre en el transistor, a la patilla de la izquierda, que es donde llegará la señal hacia el transistor para que el transistor dispare, y la otra pata va conectada a positivo de las baterías. Por lo tanto, tendréis que hacer o donde queráis, o bien aquí una derivación, o en el propio portabatería una derivación, donde queráis. Pero hay que llevar un positivo hacia una de las patas del botón y la salida de ese positivo a la otra patilla del transistor. Y este es todo el esquema de conexión de nuestro box. No hay ningún tipo de problema. Como veis, no es nada complicado. Así es como yo lo he montado en el vídeo, como habéis visto, y es como está ahora mismo. Así me está funcionando muy bien. Después hay gente por ahí, alguno sabe quién es, que me ha pedido que ponga cómo se podría instalar un interruptor para encenderlo y apagarlo, como un bloqueo. Y también algunos se han interesado por un tema de un voltímetro. Se puede instalar sin ningún tipo de problema. Así que aquí mismo vamos a aprovechar y os digo cómo tendréis que conectarlo. Si queréis conectar únicamente un interruptor de encendido y apagado, es tan simple como este cable positivo, por ejemplo, que sale del botón hacia el transistor, lo cortaríamos y lo haríamos pasar a través de un interruptor. ¿Vale? Conectaríamos las 2 patas del interruptor a cada uno de los lados del cable de señal, no al de los que cargan con intensidad, sino al de señal. En el momento que activáramos el interruptor o desactiváramos el interruptor, el botón funcionaría o no funcionaría. Tendríamos un bloqueo
físico con un botoncito para que no se pudiera activar con una pulsación accidental. Otro accesorio que le podéis colocar es un voltímetro. Un voltímetro que los hay digitales muy pequeñitos, con su cifra de voltio y después centésimas de voltio también, y lo podréis conectar sin ningún tipo de problema. Había que conectarlo en paralelo al circuito. Ahora tendríamos dos opciones. Lo podríamos poner directamente a positivo y negativo del portabatería y que nos midiera el voltaje que hay en las baterías, u otra opción sería conectarlo a positivo y negativo aquí en el 510, que entonces nos estaría marcando el voltaje únicamente cuando pulsamos, únicamente cuando activáramos el mod nos marcaría el voltaje. Por lo tanto tenemos esas dos opciones de conexión. Lo podemos conectar a positivo y negativo y nos marcaría constantemente el voltaje de las baterías, y cuando disparáramos nos marcaría el voltaje bajo carga en las baterías, o conectarlo a positivo y negativo en el 510, ahí tenemos que hacer una derivación y nos marcaría únicamente el voltaje bajo carga y únicamente cuando pulsáramos. Si conectamos el voltímetro directamente al portabatería, nos marcaría el voltaje de las baterías, pero también nos marcaría, la pantalla estaría encendida siempre, nos lo estaría marcando continuamente. Por lo tanto, yo creo que si lo conectáis al portabatería, lo mejor sería combinarlo junto con el interruptor. Hacer las dos cosas, meter voltímetro e interruptor. Aquí os he hecho un dibujito de un voltímetro. Tiene que ser un voltímetro de 2 cables, no puede ser un voltímetro de 3. Podéis encontrar voltímetro de 3, tiene que ser de 2 cables. Y este voltímetro habría que conectarlo al positivo y negativo del portabatería. Así que habría que conectar un cable al positivo y el polo negativo del voltímetro simplemente al negativo de la batería. Bien, podemos sacar una derivación del cable o directamente al portabatería, donde queramos. Abriríamos y tendríamos nuestro voltímetro encendido y veríamos cómo están las baterías. Es un accesorio bastante recomendable para este tipo de box, pero como habéis visto, el mío está funcionando sin nada de eso. Este tipo de accesorios no hacen falta, no son totalmente necesarios. Bueno, y hasta aquí el esquema de conexión. Como habéis visto, es bastante sencillo, no tiene mucha complicación. Espero que os sirva como la explicación que os he dado y el pequeño dibujo que he hecho aquí. Perdona por la calidad del dibujo, pero espero que os sirva para haber entendido el tema del conexionado. De todas maneras, cualquier duda que tengáis, ponedmela en los comentarios e intentaré contestaros lo mejor posible. Ya os digo, como tenéis varias alternativas de voltímetro, interruptor o sin nada de eso. Lo podéis hacer como mejor queráis. Así que ahora voy a devolverle la pizarra a mis niños. Bueno, pues de nuevo aquí arriba y ya vamos a ir concluyendo esta serie de vídeos que hemos hecho de fabricar nuestro propio box mod. Ahora os voy a decir, en cuanto a las piezas que hay que adquirir si os lo queréis hacer, acordaros de que no os quería dar el listado completo de piezas. Os voy a ir poniendo aquí la referencia o los nombres de algunas de las piezas. Por ejemplo, transistor, que el transistor es bastante jodido, no me acuerdo ahora mismo de cuál es el modelo. Os lo pondré por aquí. Os va a hacer falta para hacer esto, como hemos visto, un box, una caja. No tiene por qué ser esta. Esta, por ejemplo, es de Mod Maker, pero podéis adquirir una caja cualquiera. Son muy famosas y muy baratas las cajas Hammond. Es una marca que fabrica cajas para meter dentro componentes electrónicos y demás. También hay gente que parece que la utiliza mucho para el tema de pedales de guitarras y cosas de esas. Las hay de aleación de zinc, las hay de plástico, que las de plástico son muy baratas. Podéis utilizar la caja que queráis. Como veis, en el primer intento utilizamos la caja de un atomizador, una caja metálica que venía de un atomizador. Incluso he visto algunos de estos mods fabricados con latas de esas de chapa de los caramelos y cosas de esas. También, cada una tendrá sus características y tendrá sus pros y sus contras, pero podéis utilizar la que queráis. Os hará falta también, por supuesto, un conector 510. En mi caso ha sido también de Mod Maker el MM510. Podéis utilizar un Fat Daddy o cualquier otro conector. Ese ya será de vuestra elección. En cuanto al interruptor, cualquier micro switch funciona también. Como habéis visto, este sistema no transporta ningún tipo de amperaje a través del botón. El botón únicamente emite una señal y es el transistor quien se encarga de hacer el cerrado del circuito y transportar todo el amperaje que estaremos mandando al atomizador. Por lo tanto, el botón no sufre. Por lo tanto, podéis utilizar cualquier switch, cualquier botón, incluso un interruptor, como queráis. Cualquier tipo de botón que sirva para enviar y cortar la señal os valdría perfectamente. Os hará falta también un portabatería. El portabatería sí debe ser de buena calidad. Tiene que ser un portabatería de buena calidad, porque no debéis usar estos portabaterías que llevan muelle, como estos de los mandos a distancia. Ese tipo de portabatería no os lo recomiendo porque esos muelles pueden dar problemas. Os recomiendo este tipo de pletina, y si es de buena calidad el portabatería, mejor.
En este caso yo he utilizado un Keystone, que también lo he comprado en ModMaker, y también os pondré por aquí el modelo porque no me acuerdo. Si queréis comprarlo ahí o buscarlo por otro lado, ahí tendréis el modelo. Os hará falta también el dichoso transistor. El transistor que ha sido el motivo de tantos problemas en esta serie de vídeos. Yo me equivoqué en la elección del transistor la primera vez, elegí uno que no era el adecuado para el tipo de construcción que yo he hecho. El que yo compré era para otro uso específico y no el que yo he fabricado aquí. El que he fabricado aquí necesitaba de otro transistor, que es el que os voy a poner aquí el modelo, que es el que yo recomiendo y es el transistor más utilizado para este tipo de construcciones. Es el que yo he visto que es más extendido en la construcción de box de estas características. Y por supuesto os hará falta también cable para conectar todo. El cable debe ser de buena calidad. El calibre, el máximo calibre que yo recomiendo, porque es el máximo tamaño del agujero del cabezal en la conexión del 510 y el máximo tamaño que admite la anilla de conexión al negativo al 510, y porque ya es un calibre que cuesta un poco de trabajo de manejar, es el 2,5. He utilizado cable de 2,5 que en medida inglesa creo que es 14G, 14 gauge. Ese grosor de hilo es el que yo recomiendo como máximo. Como mínimo podréis utilizar uno un poco más fino, pero no demasiado más fino. Si utilizáis cable demasiado fino, que sea para utilizar resistencias de valores un poco más altos, para que lleven menor intensidad de descarga las baterías a través de los cables y no tener problemas con los cables. Unos cables un poco más finos son más fáciles de manipular, más fáciles de conexionar, son mucho más cómodos de conectar. Estos me han costado un poco más porque son un poco más gordos, cuesta más trabajo doblarlos y guiarlos por donde uno quiere, pero el resultado para resistencias bajas, que es como yo lo voy a utilizar, es bastante recomendable utilizar este grueso de cable. Y como también habéis visto en las distintas etapas de la fabricación, os harán falta algunas herramientas, algunas limas, un taladro, os hará falta para soldar, estaño y todo este tipo de cosas, eso ya por descontado. Y os preguntaréis, pero bueno, pero ¿cómo funciona? La verdad es que vamos a ver cómo funciona, os lo voy a enseñar para que lo veáis, voy a dar un par de caladas para que veáis cómo funciona el cacharro y después os doy mis impresiones. Pues como veis, funciona por la cantidad de vapor que tengo ahora aquí, que no se ve aquí un Cristo. Funciona y funciona muy bien. Llevo ya probándolo varios días. He estado dándole un uso bastante intensivo. He estado forzándolo bastante como hice con el otro. Este no se ha quemado. No ha habido problema incluso antes de colocar el disipador ese de calor que hemos visto que he puesto en el transistor. Incluso antes estuve utilizándolo con la misma resistencia que me quemó el otro transistor. Y no ha habido problema. Se calentaba un poco, pero no tanto como el otro. Ha funcionado hasta con resistencia de 0,07. No obstante, yo recomendaría no bajar hasta esos valores. Como mucho un 0,10 o por ahí. En este caso, la resistencia que yo estaba usando aquí es 0,12. Es una 0,12 la que estaba usando con un APO y habéis visto cómo va en cuanto a producción de vapor. Ahora, ¿cómo es el rendimiento? Le he hecho muchas mediciones. He hecho muchas mediciones sobre este mod, activando, desactivando, viendo la caída de voltaje que hay en el cabezal, comparándolo con otros mod. Lo he comparado con tubos de cobre de buena calidad y la verdad es que el rendimiento no es el mejor del mundo en cuanto a salida de potencia. Me voy a venir aquí un poco más cerca de vosotros porque tengo aquí la de Cristo y no veo ni la cámara. Así que, como os estaba comentando, la salida no es la mejor del mundo. Las mediciones que he hecho comparándolo, por ejemplo, con tubos de cobre, hay bastante diferencia. Una diferencia apreciable, tampoco es mucha. He hecho mediciones con resistencia, como os he comentado, de 0,07 y metiendo dos baterías de alta tasa de descarga en este box, comparándolo con un tubo, la diferencia de caída de voltaje era alrededor de 0,15. El box tiene una caída de 0,15 superior a lo que tenía el tubo con una única batería. Por lo tanto, en cuanto a salida de potencia, no es la mejor del mundo. En cuanto al tiempo de respuesta y demás, es instantáneo. Aquí no hay ningún tipo de electrónica ni nada. Lo único es el transistor, pero el transistor no tiene tiempo ninguno de retraso en cuanto a la activación. Es pulsar y ya tendréis la potencia directamente en el atomizador. En ese sentido, es como si fuera un mecánico. Y en lo que sí he notado una gran diferencia es en la autonomía. La autonomía, al tener dos baterías, es una auténtica pasada, comparado con un tubo, aunque hemos dicho que da un poco menos de potencia, pero esa potencia parece que no se esté consumiendo en ningún sitio. No es una potencia que el cacharro no esté utilizando, se esté perdiendo de alguna manera. Yo no he tenido esa sensación para nada. Parece que por el sistema de cableado o conexionado por usar un portabatería, en algún sitio debe de haber algún tipo de pérdida, que no llega bien la corriente completa de la batería, pero no es una energía que se esté perdiendo. Parece que, como decimos, por su fabricación es la salida de potencia que tiene, pero la autonomía es muy grande. Al tirar de dos baterías a la vez en paralelo,
la tasa de descarga se divide a la mitad de cada una y las baterías aumentan su tiempo de duración muchísimo. La batería se calienta mucho menos. Podemos vapear con resistencias bajas, como tengo aquí ahora una 012, y estar vapeando mucho tiempo con una pareja de baterías, mucho más que lo que durarían esas dos mismas baterías en un tubo con ese mismo atomizador. Y ahora ya vamos a ir terminando el vídeo con la gran pregunta: ¿merece la pena? Pues si os digo la verdad, para mí sí. A mí me ha merecido mucho la pena lo bien que me lo he pasado haciendo estos vídeos, fabricando, manipulando. Es una cosa que a mí me encanta, meterme con el bricolaje, a manipular el metal. Es una cosa que siempre me ha gustado mucho, que lo hago mucho con mis motos y con mis cacharros. Siempre me gusta estar haciendo modificaciones y me encanta andar con herramientas y demás. Si sois de los que os gusta este tipo de cosas, si os gusta un poco el bricolaje y si tenéis algunas herramientas y un sitio donde poderos poner a hacer este tipo de cosas, os lo recomiendo porque es una experiencia bastante agradable, porque al final el producto que tenéis es algo que solo lo tenéis vosotros, que habéis hecho con vuestras propias manos y que es único. No hay otro igual en el mundo. Vosotros elegiréis vuestro cabezal, elegiréis vuestro botón, vuestro portabatería, lo montaréis como os dé la gana, con voltímetro, sin voltímetro, y será algo que es como si fuera un hijo, algo que es vuestro, que habéis hecho vosotros mismos con vuestro esfuerzo y a vuestro gusto. Así que yo sí recomiendo que si os interesa este tipo de cacharro, os ha gustado esta serie de vídeos, os animéis y os metáis a ello, porque no es tampoco muy difícil y a mí me ha merecido mucho la pena. Estoy encantado con mi box. Este es mío y solo mío. Así que aquí terminamos esta serie de vídeos. Espero que de verdad os haya gustado muchísimo. Cualquier tipo de duda que tengáis sobre cualquiera de los aspectos de la fabricación de este box, ponedmelo en los comentarios, que sabéis que contesto a todo lo que puedo. Mientras no se suba mucho la cosa de suscriptores, podré contestaros a todos. Intento dedicar un rato a eso. Así que cualquier duda, ponedmelo en los comentarios. Así que me despido de vosotros. Un saludo y nos vemos en el siguiente. I only call you when it's high.